Buenos días, niños, bienvenidos a nuestra primera cápsula educativa del mes de marzo. Esta cápsula está hecha para los niños del sexto básico del Colegio San Damián y vamos a hablar sobre geografía. Vamos a hablar sobre esta importante parte de las ciencias sociales que nos ayuda a ubicarnos en el espacio. Vamos a empezar con una pregunta que nos va a llevar a desarrollar el contenido de esta cápsula. Nuestra pregunta ¿es Chile solo una larga y angosta faja de tierra? Cuando pensamos en Chile, debemos tener muy claro que nuestro país posee territorio en 3 continentes. Eso quiere decir que está presente en 3 continentes, en América, en Oceanía y en la Antártica. Por eso se dice que es tricontinental. Tricontinental, 3 continentes, lo que genera desafíos y oportunidades. El territorio de Chile se organiza en 16 regiones, las que poseen características físicas y humanas particulares. Acá tenemos un mapa de Chile tricontinental y podemos ver en azul el territorio chileno que se encuentra en América, ¿cierto? Con sus islas. En verde podemos ver el territorio que corresponde a la Antártica chilena y en rojo podemos ver 2 islas que se encuentran en Oceanía, que vendría siendo Rapa Nui y la isla Sala y Gómez. Chile, un país tricontinental porque tiene territorio en 3 continentes. Ahora, acá tenemos 2 imágenes muy importantes, el mapa de Chile y sus regiones. ¿Y por qué es tan importante este mapa? Porque de alguna manera en las diferentes organizaciones de nuestro país y en los diferentes tiempos, los chilenos se han preguntado cómo organizar un territorio tan extenso, un territorio tan largo, ¿verdad? Entonces, la Constitución de Chile establece que para facilitar la administración del país, el territorio chileno se divide en regiones. Pero, ¿fue esto siempre así? Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, el territorio se organizó en provincias. La actual regionalización o división del país en regiones se implementó en el año 1974. En el cual se crearon 12 regiones y una región metropolitana que funcionaría como capital del país. Es donde vivimos nosotros, niños, la región metropolitana, donde se encuentra la capital de la República, Santiago de Chile. Durante el siglo XXI, con objetivo de profundizar la regionalización y la descentralización, se han creado las regiones de Arica y Parinacota en el 2007, la de Los Ríos también en el 2007 y la región de Ñuble en el 2018. Entonces recordemos que la regionalización es la división del territorio chileno en regiones. Ahora, importante, ¿cuáles son los requisitos para que un territorio sea considerado una región? Y acá en este círculo, en esta infografía, donde en el centro tenemos la palabra región, tenemos los diferentes requisitos. Uno tiene que ser que la región debe poseer un tamaño que permita una administración y manejo de recursos eficientes. La número 2, tener un centro administrativo que actúe como núcleo de las actividades económicas y sociales. El número 3, contar con suficiente población para impulsar el desarrollo de la futura región. Contar con una infraestructura que garantice los servicios básicos, poseer recursos naturales que permitan el desarrollo económico está en el número 5, y en el número 6, la presencia de elementos de identidad cultural.
Importante saber y recordar el ejemplo que dimos en clases, ¿cierto? Cuando nosotros para las fiestas patrias tenemos esta oportunidad de bailar y de representar las zonas, las regiones de nuestro país, lo hacemos recordando los bailes típicos, las comidas, la vestimenta. A esto se refiere con presencia de elementos de identidad cultural, porque la identidad cultural de los chilenos que viven en la zona del norte grande no es igual que la identidad cultural de los chilenos que vivimos en la zona central. Porque, por ejemplo, en el norte grande una de las danzas típicas es la danza de los caporales, pero acá en Santiago nuestro baile representativo y de la zona central es la cueca, ¿cierto? Ahora debemos tener muy presente que la idea de región y cuando se ha pensado en profundizar el proceso de regionalización, ha sido porque estas nuevas regiones cumplen con estos 6 importantes requisitos que no podemos olvidar. Nuestro país también tiene características físicas y humanas, y eso también tiene que ver con las regiones. En esta infografía que también se encuentra en nuestro libro de texto y también ha sido incorporada en nuestra materia de clases, podemos ver que en naranjo, como simbología, tenemos las características físicas y en azul las características humanas. Si hablamos de relieve, en el territorio de Chile continental se pueden encontrar las 4 macroformas del relieve, ¿cierto? Que de oeste a este son las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Lo vimos en clases. Para apreciar nuestro relieve de zona central solamente tenemos que asomarnos a la ventana de nuestra casa para poder contemplar la cordillera de los Andes. No olvidar que la región metropolitana se encuentra emplazada en la depresión intermedia y que si miramos hacia la costa nos encontramos con la cordillera de la costa y detrás de esta encontramos las playas del litoral central y tenemos ahí a la vista nuestro relieve, nuestras macroformas de relieve. Cuando hablamos de clima, entendemos que Chile, por ser tan extenso, posee una gran cantidad de climas. A nivel general, las regiones del norte presentan un clima más desértico, las del centro y sur poseen climas más templados y en el extremo sur encontramos un clima polar, ¿cierto? Porque entre más al sur estamos, más cerca de la Antártica también, y el clima se vuelve un frío mucho más extremo. Cuando hablamos de hidrografía y hablamos del agua, de la presencia del agua a lo largo de nuestro país, nos tenemos siempre que acordar que en Chile existe una desigual distribución de las aguas superficiales. Cuando hablamos de aguas superficiales, tenemos que recordar ejemplos como ríos, lagos y lagunas, y también en la zona sur austral, los glaciares también forman parte de la idea del agua superficial, o sea, el agua que se encuentra sobre la superficie de nuestro país, ¿ya? Entonces, en general, en las regiones del norte existen pocas fuentes de agua superficiales, mientras que en las regiones del centro y sur hay una gran cantidad de ríos y lagos muy importantes. Cuando hablamos de vegetación, estamos hablando de que esto, que en nuestra infografía lo vemos como algo verdecito, ahí vemos araucarias, vemos pinos, ¿cierto?, que se van extendiendo por las diferentes zonas. Hablamos de que la vegetación presente en las regiones de Chile se relaciona directamente con las condiciones climáticas y el acceso al agua. No olvidar que cuando hablamos de clima, estamos hablando de 2 variantes: precipitaciones, o sea, lluvias, y de temperatura. De esta forma, en las regiones del norte existen especies como el cactus, en las regiones del centro arbustos y en las regiones del sur bosques de alerce, que es un árbol cuya
hoja está acostumbrada a recibir mucha agua y son árboles que viven en zonas más bien húmedas, ¿cierto? La vegetación tiene mucho que ver con las condiciones climáticas. Cuando hablamos de población y pasamos al color azul de la infografía para hablar de las características humanas de nuestro territorio, volvemos a nuestro censo del 2017, la última vez que se ha contabilizado a todas las personas que viven de Arica a Punta Arenas. Según este censo, la población en Chile es de 17 millones de habitantes, 17.574.003 habitantes. Esta población se distribuye de manera desigual en el territorio. No vive la misma gente en cada región. Y en clase también poníamos el ejemplo de la región metropolitana, ¿cierto? Que de los 17 millones de habitantes que viven de Arica a Punta Arenas, 7 millones viven en la región metropolitana. Una gran diferencia, ¿verdad, niños? Las regiones de los extremos norte y sur poseen poca población, a diferencia de las regiones del centro y sur del país. Además, la mayoría de la población vive en ciudades. No olvidar esta diferencia de urbano y rural, espacios de poblaciones urbanos, estamos hablando de ciudades, y cuando hablamos de rural estamos hablando de las personas que viven en el campo. Otro punto importante de las características humanas que señala nuestra infografía es la actividad económica, ¿cierto? Las características físicas y la presencia de recursos naturales permiten una gran variedad de actividades económicas a lo largo de Chile. Esa es una ventaja dentro de esta idea de ser una larga y angosta faja de tierra. Por distintas razones, las regiones del país se han ido especializando en ciertas actividades económicas, como la minería en las regiones del norte y la agricultura en las regiones del centro. También tenemos una industria pesquera que está presente de Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Y también tenemos una industria forestal, una de las más importantes dentro del desarrollo económico de nuestro país. En nuestra infografía también, arriba destacado en color café, tenemos esta información que es muy importante. Las regiones fueron creadas con una función administrativa. Por eso sus límites no son naturales, sino creados por el ser humano. De este modo, existen características físicas que son compartidas por varias regiones. Y no olvidar también, niños, que nuestras regiones también se encuentran organizadas en zonas naturales. Entonces, en la zona del norte grande podemos encontrar varias regiones. También en la del norte chico, en la zona central donde está la capital, en la zona sur y en la zona austral donde tenemos ciudades tan importantes como Punta Arenas. Niños, esta cápsula sirvió para recordar las cosas más importantes que tenemos de nuestra primera materia del mes de marzo. No olvidar datos importantes como los nombres de las 4 macroformas del relieve. No olvidar que cuando hablamos de clima hablamos de precipitaciones y temperatura. Cuando hablamos de hidrografía, el concepto de agua superficial también es muy importante. Y tener en claro que la población de nuestro país se distribuye de manera desigual. Hasta acá vamos a dejar nuestra primera cápsula. Que estén muy bien y nos encontramos en clases todos los días. Cuídense mucho, nos vemos luego.